La luz de la mañana se colaba entre las cortinas de encaje, pintando figuras suaves sobre el suelo de madera desgastada de la cocina de mi abuela. Yo estaba de pie junto al fregadero, apretando con cuidado la perilla de goma del tensiómetro envuelto alrededor de su brazo delgado, observando cómo subían los números. Me llamo Clara Medina y vivo en Ciudad de México, en la misma casa antigua donde crecí, cuidando ahora a la mujer que un día me cuidó a mí. Otra vez tiemblan tus manos, abuela, murmuré, intentando mantener un tono ligero. Doña Aurelia, 80 años y más orgullo que fuerzas, me lanzó una mirada capaz de atravesar acero. Porque esa maquinita miente, bufó con desdén. No hay forma de que mi presión esté tan bien. Tú y ese aparato están equivocados. Solté una risa breve. 130/80, eso es material de astronauta. Chasqueó la lengua, decepcionada de que los números no confirmaran su eterno papel de enferma al borde del colapso. Mi abuela siempre había tenido un talento natural para el drama y una creencia muy suya de que, si no hacía ruido, el mundo terminaría por olvidarla. Se incorporó lentamente en su silla, acomodándose el pañuelo en el cuello como una reina preparándose para audiencia. En mis tiempos no necesitábamos aparatos para saber cómo nos sentíamos. Yo puedo decir que mi corazón va a 1000. Seguro está arriba de 200. Entonces mejor siéntese quieta, porque si no voy a tener que llamar a emergencias, bromeé, poniéndole un plato de pan tostado y huevos revueltos frente a ella. Sus labios se curvaron apenas, con un dejo de ternura escondida. No te atreverías. Claro que no, no pienso darle el gusto a esas enfermeras del hospital. Todavía no me perdonan aquella vez que fingió dolores de pecho para que le cortaran el anillo atorado. El cuerpo frágil de Aurelia tembló con una carcajada. Eso no fue fingido, el anillo estaba atrapado y yo quería quitármelo. Nada de farsas. Así era nuestra rutina, sus quejas y mis réplicas, un baile conocido que nos mantenía unidas desde que volví a esta casa tras la muerte de mi madre y el traslado de mi padre a Monterrey por trabajo. Ahora, mis días comenzaban temprano en una clínica de barrio, seguían en un consultorio privado en Polanco y terminaban aquí, en la cocina de la casa familiar, cuidando de Aurelia. Ella aseguraba que yo hacía demasiado, pero en el fondo disfrutaba de toda la atención. ¿Sabes en qué pensaba anoche?, me dijo de repente, limpiándose la boca con una servilleta. En cuanto deseo vivir lo suficiente para cargar a un bisnieto. Miré de reojo el reloj. Las 7:20. Todavía tenía tiempo antes de salir corriendo. Me lo dice todos los domingos desde que cumplí 25, abuela. Y te lo voy a seguir diciendo hasta que me hagas caso. Bien dicen que si una mujer vive para arrullar a un bisnieto, se le perdonan todos los pecados. Como un bautizo con pañales. Así no funciona la redención, contesté, pero sonreía sin poder evitarlo. Ella entrecerró los ojos, como detective a punto de revelar un secreto. Entonces, ¿hay alguien nuevo del que debería enterarme? Tragué saliva y dudé apenas un segundo. Suficiente para que su mirada chispeante me atrapara, la misma que tenía cuando me pillaba robando galletas a los 7 años. Se llama Julián Ortega, confesé, bajando la voz. Su ceño se arqueó con sorpresa. ¿Ortega? ¿No será pariente? Coincidencia, lo prometo. No hay sangre en común. Llevamos casi un año saliendo. El rostro de Aurelia floreció en una mezcla de satisfacción y picardía. ¿Se lo contaste a tu papá? Es la primera vez que lo digo en voz alta, y se lo digo a usted. Ese detalle la llenó de orgullo, más que el desayuno o la conversación misma. Me apretó la mano con una fuerza inesperada. Clara, si ese Julián es tan bueno como dices, más vale que lo cuides. No dejes que la vida te pase de largo. Asentí, guardando esas palabras en un rincón silencioso de mi pecho. En esa cocina tibia de Coyoacán, con la tetera silbando y los árboles del jardín sacudiendo el último polen de la primavera, me permití imaginarlo, un futuro con familia, con calma, con paz. Una paz que, sin saberlo, ya pendía de un hilo demasiado frágil. En la oficina de contabilidad donde trabajaba 3 días a la semana, el ambiente siempre olía a café recalentado y a sueños marchitos bajo la luz blanca de los fluorescentes. Allí compartía escritorio con Renata Villalobos, mi amiga desde la preparatoria. Ella había sido la de las carcajadas ruidosas,
los labios brillantes de Glows y la habilidad mágica de escabullirse de las clases de educación física. Yo era la callada, la que organizaba agendas y guardaba secretos. Éramos polos opuestos, y sin embargo, la amistad había perdurado, al menos en apariencia. ¿Por qué traes esa sonrisa?, me preguntó una mañana, dejándose caer en la silla de al lado. Sus ojos brillaban con curiosidad, pero su voz tenía un filo que no se podía disimular. ¿Sonrisa? Fingí inocencia. No me engañas, Clara. Tienes cara de que anoche cenaste con alguien que te hizo ver las estrellas. Rodé los ojos. ¿Ves demasiadas comedias románticas? No, en serio. Tienes esa cara de me acompañó hasta el coche y me sujetó la puerta. Suspiré. Era inútil seguir escondiéndolo. Si insistes, anoche cené con Julián. Fue lindo. Renata alzó una ceja, torciendo la boca en una sonrisa torcida. Lindo. Por favor. Yo te conozco. Tu lindo significa que todavía andas flotando en perfume masculino y promesas dulzonas. Me reí, nerviosa. Ella ya había visto a Julián una vez, fugazmente, en una reunión de la oficina. Solo había llevado un pastel de calabaza, me besó la mejilla y desapareció como caballero antiguo. Bastó aquel gesto para que Renata lo mirara con esa mezcla de interés y cálculo que reservaba para los escaparates de rebajas. ¿Todavía maneja esa camioneta azul marino?, preguntó, demasiado casual. Sí. Debe ser cómodo tener a alguien con manos firmes y trabajo estable. Hasta parece de esos que cargan un sofá sin quejarse. No es un mueble, Renata, repliqué, medio en broma, medio a la defensiva. Ella se reclinó, jugando con la pulsera dorada en su muñeca. Yo solo digo que algunas coleccionamos desilusiones y otras, pues otras tienen la suerte de encontrar hombres que contestan mensajes y abren puertas. Eso ya casi no existe. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Sonaban como un cumplido, pero yo conocía ese filo, el de alguien que había dejado de alegrarse por mí. Un viernes por la noche, Julián me propuso ir a ver una película a un cine antiguo del centro. Era de esos lugares que aún proyectaban cintas italianas en carretes gastados, con subtítulos torpes y sonido rasposo. A mí me encantaban. Yo finjo leer los subtítulos y tú finges entender la trama, bromeó él mientras nos arreglábamos. Me puse mi vestido color vino, el favorito de mi abuela. Teníamos planeado encontrarnos a las 7, comprar palomitas y, quizás, esos caramelos horribles de regaliz que yo comía solo por nostalgia. A las 6:58 mi celular vibró. Era un mensaje de Renata. Adivina qué. Estoy en el centro. Acabo de salir de un happy hour. Nos vemos. Dudé con el dedo suspendido sobre la pantalla. Mi instinto me decía que no, pero terminé escribiendo, voy al cine de arte, drama italiano. Perfecto. Hace meses quiero ver algo trágico y artsy. Ya casi llego, no me dejes plantada. Cuando doblé la esquina, vi a Julián bajo la marquesina iluminada, con las manos en los bolsillos, como salido de una vieja película romántica. Y junto a él, sonriente y segura de sí, estaba Renata. Clara. Me gritó como si siempre hubiera estado planeado. Julián me sonrió al verme, aunque en sus ojos asomó una chispa de confusión. No esperaba que tuviéramos compañía esta noche, murmuró. Dentro de la sala, los asientos crujían y el aire olía a mantequilla rancia. Nos sentamos en fila, con Renata justo en medio como si fuera su cita también. Durante la proyección no dejó de susurrar comentarios, reírse en escenas que no tenían gracia y hasta quitó los tacones para poner los pies sobre la butaca de enfrente. Vi cómo la mandíbula de Julián se tensaba, cómo sus dedos dejaron de buscar los míos. Cuando las luces se encendieron, Renata se estiró teatralmente. Deliciosamente deprimente, ¿no creen? ¿Y si vamos por unas copas en una terraza? En realidad pensábamos irnos ya, respondió Julián con calma cortante. Ella arqueó las cejas, fingiendo inocencia. ¿Tan temprano? Bueno, como quieran, pero no se sorprendan si algún día interrumpo su boda. Sonrió con descaro y se alejó moviendo las caderas. Julián me tomó de la mano y me susurró, ¿podemos caminar un poco? Cruzamos el parque bajo los árboles, la humedad del aire pegajosa en la piel.
Julián se detuvo de repente, nervioso, y buscó en el bolsillo de su saco. Iba a esperar a la cena, con velas, algo más romántico. Pero ya que somos nosotros, dijo, abriendo una cajita azul. Dentro, un anillo brillaba como el reflejo del atardecer sobre el lago de Chapultepec. Clara Medina, ¿te casarías conmigo? Me quedé muda un instante. Luego reí, entre nervios y alegría. Sí, claro que sí. Él deslizó el anillo en mi dedo. A lo lejos tronó un relámpago. Quizás solo fue mi imaginación, pero sonó como un aviso. Dicen que el primer año de matrimonio es el más difícil, pero para nosotros fue como flotar en miel. Todo parecía dorado, lento, dulcemente interminable. Nuestra pequeña casa en Coyoacán tenía grietas en las paredes y un techo que crujía con cada lluvia, pero era nuestro refugio. Yo la llenaba de velas, mantas suaves y aromas de café recién hecho. Julián, siempre atento, se encargaba de que la despensa pareciera lista para un invierno que nunca llegaba. No tuvimos luna de miel, no la necesitamos. Cada mañana era un comienzo nuevo y cada noche acababa con risas apagadas entre las sábanas. Yo seguía trabajando medio tiempo en una clínica y a veces, en el consultorio de Polanco. Julián había conseguido un empleo más estable supervisando cuadrillas de mantenimiento para un grupo inmobiliario. Eso le daba mejores horarios, mejor paga y, sobre todo, la sensación de que estábamos construyendo algo sólido. Era sencillo, pero era perfecto. Un domingo por la tarde, mientras yo estaba en leggings y con el cabello recogido en un moño desordenado, sonó el timbre. Julián estaba lijando una vieja repisa en el patio, y yo abrí la puerta con la idea de que sería un vecino. Pero ahí estaba ella, Renata Villalobos, con una bolsa de galletas de una panadería cara y un perfume tan fuerte que se metió en cada rincón de la sala. «Mira nada más, Clara», dijo sonriendo de medio lado mientras recorría la casa con los ojos. Una casita acogedora. Pensé que después de atrapar a un hombre como Julián te mudarías a algo más elegante. Su comentario me pinchó como aguja. Sonreí, intentando no darle importancia, pero el aire se volvió más frío. Julián apareció, secándose las manos en un trapo, y le ofreció té con la cortesía de siempre. Ella lo rechazó con una mueca, como si la sola idea de un té de sobrebarato pudiera quemarle la lengua. Se instaló en el sillón, cruzando las piernas con estudiada gracia, y comenzó a hablar sin parar, de su ascenso en la oficina, de su nuevo coche, de un romance fugaz con un empresario local. Apenas me dirigió la palabra. Sin embargo, cada vez que Julián decía algo, ella giraba la cabeza hacia él con un brillo en los ojos, como si el resto de la habitación se desvaneciera. Yo fingía escucharla, pero por dentro me recorría un escalofrío. No era lo que decía, sino cómo lo decía, la forma en que dejaba frases colgando en el aire como anzuelos invisibles. Julián, ajeno o simplemente demasiado educado, mantenía el gesto sereno, aunque yo notaba una tensión sutil en su mandíbula. Cuando finalmente se marchó, con sus botas de tacón resonando contra el piso y una sonrisa pintada de suficiencia, me quedé mirando por la ventana como se alejaba calle abajo. Julián rodeó mi cintura con un brazo. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí», respondí, aunque no lo estaba. No dije nada más, pero dentro de mí algo se había movido. Un presentimiento, una amenaza silenciosa que no sabía nombrar. Como una grieta minúscula en un muro recién pintado, apenas visible, pero lo bastante real para anunciar que, tarde o temprano, algo podía resquebrajarse. La noticia llegó una mañana cualquiera, en el baño diminuto de nuestra casa. 2 líneas rosas en una prueba que sostuve entre manos temblorosas. Me quedé mirándolas durante minutos, sin atreverme a respirar. Cuando por fin salí, Julián estaba en la cocina preparando café. Me acerqué, con el corazón latiendo desbocado, y simplemente le mostré la prueba. Él parpadeó, primero confundido, y luego me abrazó con tanta fuerza que casi me faltó el aire. Sus ojos se humedecieron. «Vamos a estar bien, Clara». «Lo prometo». Yo no lloré. Solo lo abracé, susurrando que sí, que estaríamos bien. Era como si una luz cálida se hubiera encendido dentro de la casa, iluminando cada rincón. En los días siguientes, todo cambió. Julián se pasaba los fines de semana en el taller improvisado que armó en el patio, lijando y ensamblando un pequeño cuna de madera. Lo hacía con una dedicación minuciosa,
como si en cada veta del mueble quisiera dejar grabada su esperanza. Mi abuela, mientras tanto, sacó ovillos de lana guardados desde hacía años y comenzó a tejer botitas con botones desparejados. No importa si son de distinto color, decía, sus agujas resonando como campanillas. Así sabrá que la vida nunca combina del todo, pero siempre calienta los pies. Yo reía, imaginando a ese pequeño ser que aún no conocía, rodeado de tanto amor. Cuando en la oficina se enteraron, la primera en acercarse fue Renata. Llegó a mi escritorio con un café en la mano y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Un bebé», exclamó, tocando mi brazo como si me bendijera. «¡Qué tradicional!». Su tono era ambiguo, parecía felicitarme, pero detrás se escondía un dejo de burla. Fingí no notarlo. Le agradecí, aunque por dentro sentí un pellizco. Desde ese día, la vi cada vez menos. Y, cuando la veía, su silencio era más elocuente que sus palabras. Semanas después, su nombre apareció en letras doradas en la puerta de la oficina. Licenciado. Renata Villalobos, jefa de contabilidad. El ascenso no me sorprendió. Siempre había sabido qué copas alzar, qué chistes reír, qué manos estrechar. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que dejó de ser Renata, mi amiga, para convertirse en la licenciada Villalobos. Al principio fueron comentarios pequeños. ¿Puedes revisar otra vez esos números, Clara? Parecen un poco apresurados. O frases disfrazadas de preocupación. Quizás deberías tomar más llamadas. Te noto cansada. Estaba cansada, claro. Mis tobillos se hinchaban como globos y mi espalda ardía antes del mediodía. Pero yo seguía trabajando porque creía que así debía hacerlo, que era mi parte en la construcción de nuestra vida. Un día, con las manos sudorosas, me armé de valor y toqué la puerta de su nueva oficina. Dentro, había orquídeas falsas y frases motivacionales en marcos dorados. Renata ni siquiera levantó la vista. ¿Qué necesitas, Clara? Me senté despacio, sintiendo a la bebé moverse dentro de mí como un recordatorio. Saqué un papel doblado de mi bolso. Era mi solicitud formal para iniciar la licencia de maternidad 2 semanas antes. Hablé con Recursos Humanos. Dijeron que, con la aprobación de mi supervisora, podría comenzar el permiso un poco antes. Es solo que la hinchazón ha empeorado. Mi doctora está preocupada. Renata soltó una risita seca. Clara, estamos cerrando reportes de fin de año. Tengo 3 practicantes llorando en el pasillo y tú me hablas de irte antes. ¿Crees que este es el momento? No estoy pidiendo desaparecer, solo un poco de flexibilidad, intenté decir. Ella me cortó con un gesto. Te irás cuando el sistema lo marque. Esa es la política. Yo no hago las reglas. Pero todos sabíamos que sí las hacía. Me levanté, temblando más de rabia que de cansancio. Habíamos compartido secretos de adolescentes y lágrimas frente a tarros de helado. Ahora me miraba como si yo fuera una extraña ocupando demasiado espacio. Al salir, me llamó con voz fría, y, Clara, no presumas tanto esa felicidad tuya. Algunas trabajamos el doble sin un esposo que construya cunas y prepare cenas. No contesté. Crucé el pasillo hasta las escaleras y ahí, lejos de su mirada, mis piernas se doblaron. No por sus palabras, sino por lo que vino después, un dolor agudo, una mancha de sangre que me heló el corazón. Esa noche terminé en el hospital. Me ordenaron reposo absoluto. La doctora fue clara: tu cuerpo está diciendo basta. Si no descansas, arriesgas mucho más que tu salud. En la oscuridad de esa habitación blanca, comprendí que había algo roto para siempre. La amistad que creí inquebrantable se había convertido en la daga más cruel. Y mi hija, aún sin nacer, estaba pagando el precio. La madrugada en que mi hija llegó al mundo, una tormenta eléctrica sacudía Ciudad de México. Yo estaba en la sala de parto, aferrada a las sábanas como si fueran una cuerda de salvación. Cada contracción era un trueno dentro de mi cuerpo, un desgarrón entre el miedo y la esperanza. Grité, lloré y recé en silencio para que todo terminara bien. Cuando por fin sentí como la vida se abría paso, esperé un llanto fuerte que llenara la habitación. Pero lo único que escuché fue un silencio insoportable. Un silencio que duró segundos eternos, hasta que un sonido débil, entrecortado, rasgó el aire.
Un llanto frágil, como un hilo a punto de romperse. Es una niña, dijo la enfermera, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. La colocaron en una cuna de vidrio, tubos diminutos entrando por su nariz, electrodos adheridos a su piel tan fina que parecía de papel. Isabela. Así la nombramos. Y mientras los doctores susurraban entre ellos, yo supe que algo no estaba bien. 2 horas después llegó la confirmación. Una doctora de rostro sereno se sentó frente a nosotros. Sus manos estaban entrelazadas, como si nos preparara para escuchar un pésame. Su hija tiene una cardiopatía congénita. Es grave. Necesitará apoyo de oxígeno y muy probablemente, varias cirugías. La primera podría realizarse en cuestión de semanas, si su estado lo permite. El aire se me cortó. Sentí como si alguien hubiera partido mi pecho en dos. Julián se quedó rígido, con los ojos fijos en la doctora. ¿Se está muriendo?, preguntó con voz quebrada. No, respondió ella con firmeza. No si actuamos rápido. Pero será un camino largo. Yo no lloré en ese momento. Mi cuerpo se volvió de piedra, incapaz de sentir. Solo observaba a Isabela, tan pequeña, luchando por cada respiro, y juré en silencio que no la dejaría sola ni un segundo. Durante las primeras semanas en la UCIN, yo vivía entre el sonido de los monitores y el olor a desinfectante. Aprendí a leer cada pitido, cada variación en la pantalla. Me convertí en su enfermera, su guardiana, su única defensa frente a un mundo que parecía demasiado cruel para alguien tan diminuta. Al principio, Julián estaba allí todos los días. Llegaba con flores, con botanas, incluso con un pequeño león de peluche al que llamó su amigo feroz. Me tomaba de la mano y me prometía que juntos resistiríamos. Pero poco a poco, algo cambió. Sus visitas se hicieron más breves, sus miradas más ausentes. Comenzó a pasar más tiempo en el pasillo, mirando el celular, que dentro de la sala, acompañando a nuestra hija. Cada llamada de seguros, cada junta en el trabajo parecía pesarle más que la fragilidad de Isabela. Yo, en cambio, me aferraba más. Pasaba noches enteras en la butaca junto a la cuna de vidrio, cantándole en susurros para que no se sintiera sola. Cada pequeño avance, un respiro más largo, un llanto más fuerte, era para mí una victoria monumental. Una tarde, mientras le acariciaba la manita envuelta en cables, comprendí la diferencia que crecía entre nosotros. Yo me hundía más y más en la lucha por la vida de mi hija, mientras Julián comenzaba a alejarse, paso a paso, como quien retrocede ante una tormenta que no está dispuesto a enfrentar. Lo vi en su mirada cansada, en la forma en que suspiraba antes de entrar al hospital. Al principio pensé que era agotamiento, miedo, estrés. Pero en el fondo ya intuía que era algo más, la grieta invisible que empezaba a abrirse en nuestro matrimonio. Isabela, en cambio, me enseñaba cada día lo que significaba luchar. Sus ojos, oscuros y profundos, se abrían como si ya hubieran vivido 1000 vidas. Y en esa mirada encontré la fuerza que necesitaba para seguir, aunque el hombre que había prometido estar a mi lado ya empezaba a desvanecerse. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y aromas de café, comenzó a volverse un lugar silencioso, casi inhóspito. El sonido más constante era el de los cubiertos golpeando los platos durante cenas en las que apenas cruzábamos palabras. Julián llegaba tarde, comía rápido y se refugiaba en su celular o en cualquier excusa para no mirarme a los ojos. El aire entre nosotros se espesaba como humo invisible. Al principio pensé que era el cansancio. Las madrugadas eran largas. Isabela lloraba, las alarmas de sus aparatos sonaban de forma impredecible y yo pasaba las horas con ella en brazos, midiendo su respiración como si de ello dependiera el universo. Yo entendía el agotamiento de Julián, pero lo que no entendía era su indiferencia creciente. «No puedo con los desvelos», me dijo una noche, apartando el plato casi intacto. «Mañana tengo junta temprano». «Yo tampoco duermo», respondí, con la voz más baja de lo que quería. «Pero no se trata solo de nosotros. Ella nos necesita». Él suspiró, exasperado. «¿Y por qué sigue llorando? ¿No se suponía que con las operaciones estaría mejor?» La palabra arreglar salió de su boca como si habláramos de un electrodoméstico defectuoso. Sentí un nudo en la garganta. No discutí. Simplemente me levanté y llevé a Isabela a su cuna.
Pero en ese silencio pesado, comprendí que algo vital se estaba rompiendo. Los días siguientes fueron aún más fríos. Sus buenos días desaparecieron, sus buenas noches también. El beso rápido en la mejilla se convirtió en un gesto olvidado. Yo llenaba la casa con cantos de cuna y susurros a nuestra hija. Él llenaba su agenda con reuniones y excusas. Hasta que un día, con el sol entrando a raudales por la ventana, la grieta se abrió por completo. Tenía a Isabela en un portabebé sobre mi pecho, su respiración débil contra mi clavícula, cuando Julián llegó antes de lo habitual. No se quitó los zapatos, no me saludó. Se quedó de pie en el umbral, con la mandíbula apretada. «No puedo más, Clara», dijo de golpe. Me quedé inmóvil. «¿Cómo que no puedes más? Esta casa, este llanto constante, esta vida, no soy yo. Yo no me casé para convertirme en el cuidador de una niña enferma ni de una mujer que ya no sonríe». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Miré a Isabela, que parpadeaba tranquila contra mi pecho, ajena al veneno que flotaba en el aire. «¿Estás diciendo que te vas?», pregunté, con un hilo de voz. Julián se giró hacia el closet y sacó una maleta que ya tenía medio preparada. «He estado viendo a alguien más», confesó sin mirarme. El nombre cayó como una sentencia: Renata. Me quedé helada. Era como si todo el aire se hubiera drenado de la habitación. Renata, la amiga que había compartido mi adolescencia, la confidente de mis secretos. Ella era el lugar donde Julián había decidido refugiarse. «Ella me entiende», continuó él, encogiéndose de hombros. «Con ella la vida se siente ligera, sin peso». Ligera. Eso era lo que buscaba, no amor, no compromiso, solo ligereza. No lloré. No grité. Caminé lentamente hacia el cuarto de Isabela y cerré la puerta tras de mí. Escuché el ruido de la cremallera, el golpe de la puerta principal, el rugido del motor alejándose. Y entonces el silencio más profundo me envolvió, roto solo por el zumbido del oxígeno de mi hija. Me senté en el suelo, con ella entre mis brazos, balanceándome suavemente. Comprendí, con una claridad dolorosa, que no iba a regresar. Pero también entendí algo más. Yo no lo quería de vuelta. No al hombre que había mirado a su hija como una carga y que había traicionado no solo a su esposa, sino a la familia que habíamos soñado. En esa madrugada sin lágrimas, juré que no me quebraría. Que sería madre, enfermera, protectora. Que levantaría sola el mundo, si era necesario. Porque si Julián había decidido huir, yo había decidido quedarme. Y quedarme significaba luchar. Las semanas después de la partida de Julián fueron un borrón de pañales, frascos de medicina y noches en vela. Pero en medio de ese torbellino también hubo algo inesperado: aire. Me di cuenta de que durante meses había respirado como con un peso encima, y ahora, aunque dolía, podía llenar los pulmones otra vez. Decidí mudarme. No soportaba seguir en aquella casa donde cada rincón olía a promesas incumplidas. Encontré un pequeño departamento en la colonia Roma, en un edificio antiguo con pisos de madera que crujían y ventanas cubiertas de enredaderas. No era mucho, pero era nuestro. Allí, con Isabela en su cuna y el eco de nuestras propias risas incipientes, empecé de nuevo. Conseguí trabajo en una imprenta del centro. Era un empleo sencillo, pero flexible. Entendían si tenía que salir corriendo por una cita con el cardiólogo pediátrico o si Isabela pasaba una noche complicada. No era glamuroso, pero era honesto. Y en esa honestidad encontré un refugio. Las tardes, cuando lograba que Isabela se durmiera y los monitores de oxígeno marcaban un ritmo constante, yo sacaba pinceles guardados desde la universidad. Al principio fue tímido, un boceto en un cuaderno, un trazo de acuarela en papel barato. Pero poco a poco, mis manos recordaron lo que mi alma había olvidado. La pintura volvió a mí como un idioma dormido que se despierta de pronto, vibrante, inevitable. Pintaba mientras la ciudad se callaba afuera. Pintaba mientras las agujas del reloj giraban sin que yo lo notara. Mis cuadros no eran sobre el dolor, ni sobre Julián, ni siquiera sobre la traición. Eran sobre la quietud después de la tormenta, sobre la fuerza silenciosa de seguir en pie. Colores sobrios, formas firmes, luces que se abrían paso en lienzos oscuros. Cada trazo era una respiración más profunda, una manera de decirme: «Sigues aquí». Una noche,
Mi amiga Mariela Domínguez apareció en casa con una botella de vino barato y la sonrisa cómplice de siempre. Se dejó caer en el sofá, observando las telas apiladas en una esquina. «Tienes que mostrar esto, Clara», dijo, alzando una de las pinturas hacia la luz. «Hay un colectivo de arte en Oaxaca que prepara una exposición el próximo mes. Podrías enviar algunas piezas». Reí nerviosa. «Hace años que no exhibo nada. Ya no soy esa persona». «Precisamente por eso», respondió ella. «Porque ya no eres la de antes. Porque ahora eres más fuerte. La gente necesita ver lo que salió de tus manos, de tu lucha». Sus palabras me quedaron resonando durante días. Al final, reuní valor y seleccioné 3 cuadros. Los llamé Resiliencia. No necesitaban explicaciones. Las pinceladas hablaban por sí mismas, contando una historia de fractura y reconstrucción. El día de la inauguración viajamos en autobús hasta Oaxaca. Mariela llevaba a Isabela en brazos mientras yo cargaba con nervios y lienzos. El espacio estaba iluminado con guirnaldas de luces cálidas, y el aire olía a mezcal y madera recién pulida. Cuando colgué mis obras junto a las de otros artistas, sentí algo que hacía años no sentía: pertenencia. La gente se detenía frente a mis cuadros, inclinaba la cabeza, fruncía el ceño, suspiraba. Algunos incluso me buscaban para decirme que habían sentido algo en el pecho al mirarlos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me vi a través de la mirada de Julián ni de la sombra de Renata. Me vi a través de mis propios colores. Esa noche, mientras Isabela dormía plácidamente en brazos de Mariela y la música suave llenaba la galería, comprendí que estaba construyendo un nuevo capítulo. Tal vez más pequeño, más silencioso, pero mío. Y lo que es propio, aunque nazca de las ruinas, siempre florece con más fuerza. La inauguración en Oaxaca había sido un triunfo silencioso. Mis cuadros colgados bajo la luz cálida parecían respirar por sí mismos, y yo respiraba con ellos. Gente desconocida se acercaba a felicitarme, a decir que mis obras transmitían fuerza, calma, supervivencia. Era como si todo el dolor de los últimos años se hubiera transformado en algo visible, palpable, digno. Y entonces lo vi. De pie en la entrada de la galería, con un traje impecable y los zapatos relucientes, estaba Julián Ortega. Más delgado, más marcado en las arrugas alrededor de los ojos, pero con esa misma sonrisa ensayada que alguna vez me sedujo. El corazón no me dio un vuelco, ni se me rompió. Solo se quedó quieto, expectante. «Clara», dijo acercándose con voz grave. «Tenía que verte». Lo miré con frialdad. «Podrías haber mandado un correo». Él bajó la mirada, como si ensayara humildad. «He cometido errores. Muchos. Pero no dejo de pensar en ti y en Isabela. Quiero ser parte de su vida». Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. «¿Parte de su vida? No sabes ni cuál es su color favorito, ni cómo se calma cuando despierta de madrugada, ni cuántas cicatrices lleva ya por sus cirugías. No sabes nada de tu hija». Vi cómo se estremecía, pero en sus ojos había más cálculo que arrepentimiento. Lo dejé ahí, giré sobre mis tacones y regresé a mis invitados. Esa noche supe que no sería la última vez que intentara irrumpir en nuestro mundo. Unas semanas después, recibí un sobre de un despacho jurídico. Dentro, una notificación: demanda de custodia compartida. Las palabras estaban disfrazadas de preocupación por el interés superior de la menor, pero el filo era evidente: Julián quería recuperar un lugar que había abandonado hacía años. Corrí a ver a mi abogada, Judith Ramírez, una mujer de carácter que usaba botas militares debajo de sus faldas de oficina. Le entregué los papeles con manos temblorosas. Ella los leyó sin inmutarse. «No tiene caso», dijo al final. «Un hombre que abandonó a su hija enferma no tiene base legal. Ningún juez serio le daría la razón». Sus palabras me dieron algo de calma, pero el miedo ya se había instalado en mis huesos. Sabía que Julián no se movía por amor ni por justicia. Y la prueba llegó pronto. En los periódicos apareció una nota con su foto: arquitecto regresa a CDMX con visión para revitalizar la ciudad. En la imagen posaba frente a una maqueta de un complejo habitacional de lujo, con el brazo alrededor de una ejecutiva sonriente. En el pie de foto, una frase venenosa: Julián Ortega,
orgulloso padre que busca reencontrarse con su hija, Isabela, mientras fortalece sus raíces en la capital. Lo entendí de golpe. No se trataba de mi hija. Nunca se había tratado de ella. Lo que Julián quería era imagen, mostrarse como el padre ejemplar que luchaba por recuperar a su niña mientras lanzaba su proyecto millonario. La rabia me encendió. No iba a permitir que usara el nombre de Isabela como decoración en sus folletos. Recordé entonces a una amiga de Mariela, periodista en un medio digital de investigación. Le pedí una cita y llevé un sobre lleno de pruebas, informes médicos, correos electrónicos, meses de manutención incumplida, silencios que hablaban más que 1000 discursos. No le di chismes ni rumores, le di hechos. Una semana después, apareció el artículo, Imagen sobre integridad, el verdadero rostro de Julián Ortega. No era un escándalo sensacionalista, pero sí lo bastante preciso como para sacudir el círculo de inversionistas que pretendía impresionar. Ahí estaban las fechas de abandono, las pruebas de su ausencia, las facturas de hospitales pagadas solo por mí. 2 días más tarde, Julián apareció en mi puerta. No traía rabia, sino esa sonrisa de plástico que tantas veces había usado para disfrazar el vacío. No tenías que hacer eso, me dijo, fingiendo calma. Abrí apenas la puerta, lo suficiente para que viera mi determinación. Claro que sí. Porque ya no te pertenece la historia. No puedes reescribirla a tu antojo. Su mandíbula se tensó. Esto podría haber sido bueno para Isabela. No, lo interrumpí. Esto solo hubiera sido bueno para ti. Ella no es un accesorio para tus entrevistas ni tu redención pública. Ella es una persona. Y tú ni siquiera sabes de qué color son las paredes de su cuarto. Lo miré directo a los ojos. Hazlo simple, desaparece de nuestras vidas. O prometo que volveré a la prensa con todo. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Vi al Julián real, acorralado, impotente. No gritó ni amenazó. Solo dio media vuelta y se marchó. Lo vi alejarse sin derramar una lágrima. No habría juicios dramáticos ni reconciliaciones falsas. Había terminado. Y por primera vez desde hacía mucho, sentí que la victoria no era contra él, sino a favor de mi hija. La casa que finalmente llamamos nuestra no era grande ni lujosa. Era un pequeño espacio con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar la luz del sol como un abrazo constante. Cada mañana, los rayos se deslizaban por la cocina y pintaban de oro el suelo de madera. Allí, en medio de ese resplandor sencillo, me descubrí sonriendo sin motivo, disfrutando de la paz que tanto me había costado construir. Isabela llenaba cada rincón con su risa. Después de su cirugía, poco a poco recuperó fuerza, y verla correr descalza por el pasillo era un milagro cotidiano. Había días en que se sentaba junto a mí, con pinceles diminutos y tarros de pintura morada, su color favorito, y me pedía que dibujáramos dragones buenos, castillos de cristal o soles con ojos brillantes. Sus cuadros eran manchas de colores y purpurina, pero para mí eran la obra más hermosa del mundo. Mi serie de pinturas Resiliencia empezó a circular más allá de la primera exposición. Una galería en la colonia Roma me ofreció un espacio permanente, y críticos de arte comenzaron a mencionar mi nombre en reseñas discretas pero alentadoras. Nunca había soñado con reconocimiento. Lo único que quería era expresar lo que me sostenía viva. Y, sin embargo, esa sinceridad se convirtió en mi mejor carta de presentación. Descubrí que había gente necesitando ver que del dolor también podía nacer belleza. Las tardes en la galería se convirtieron en un ritual. Mientras Isabela jugaba en un rincón con plastilina, yo hablaba con visitantes, compartía historias o simplemente observaba cómo mis cuadros encontraban eco en corazones desconocidos. Era extraño. Durante años me sentí invisible, y ahora, sin buscarlo, me sentía vista de la manera más genuina. Un sábado soleado, en el mercado de pulgas de Coyoacán, tropecé con un puesto de cámaras antiguas. Entre lentes y cajas de madera, un hombre de barba corta y ojos tranquilos me ofreció una sonrisa. Se llamaba Daniel Suárez, fotógrafo documental. Comenzamos a hablar de luz, de instantes fugaces, de cómo algunas memorias se conservan mejor sin filtros ni poses. Había una calma en su voz que me resultó magnética, como un río sereno después de la tormenta. No pedí nada más que una conversación, pero cuando me despedí, ya tenía su número en un papel arrugado dentro de mi bolso.
No supe si aquello sería el inicio de algo, ni me hice ilusiones apresuradas. Lo único que entendí es que, por primera vez en mucho tiempo, estaba abierta a la posibilidad de dejar que alguien entrara en mi mundo, sin miedo a perderme en el suyo. Aquella noche, al acostar a Isabela, ella me abrazó con fuerza y susurró: «Mamá, hoy fue el mejor día». La miré, con el cabello revuelto y los ojos brillando de alegría. Y comprendí que el verdadero amor de mi vida estaba justo allí, en esa niña que me había enseñado a pelear, a sanar y a volver a creer en la ternura. Encendí una vela en la sala, dejé mis pinceles en la mesa y me serví una taza de té. No había titulares ni dramas, solo el silencio amable de un hogar que por fin respiraba paz. Pensé en todo lo que habíamos atravesado, la traición, las noches de miedo, los hospitales. Y sonreí. Porque al final, lo que había sobrevivido no era el dolor, sino el amor. No sé si Daniel volverá a cruzarse en nuestro camino, ni qué aventuras nos esperan a Isabela y a mí. Lo que sí sé es que ya no temo al futuro. Lo abrazo, con la certeza de que he encontrado la mayor verdad de todas. El amor más grande no vino de afuera, sino de mi propia hija y de mí misma.